La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad. Se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Podría decirse que la resiliencia va más allá de la resistencia. Es la capacidad de sobreponerse a un estímulo adverso. ¿Cómo traducir este concepto al contexto cubano? ¿Es el pueblo cubano resiliente o no? ¿Dónde están los secretos de la resiliencia en Cuba? Justamente sobre Cuba y sus vivencias de la resiliencia hablamos hoy en Buen Cubano. Y nos acompaña en esta próxima media hora de debate la doctora en Ciencias Psicológicas, profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, Laura Domínguez, y José Ernesto Nováez, coordinador del capítulo cubano de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Buen Cubano y quédese con nosotros para que se mantenga siempre en un debate en Buen Cubano. Abrimos el debate y para fijar conceptos y poder entendernos en buen cubano, ¿qué entendemos por resiliencia? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, algunos hablan de que es una habilidad, otros dicen que es una capacidad, sobre todo para poder reconocer situaciones adversas, dolorosas, complejas para una persona, pero no solo reconocerlas, sino también tratar de transformarlas, es decir, poderlas enfrentar con vistas a mantener un desarrollo personal adecuado. Es decir, entre esas situaciones adversas hay múltiples, pueden ser problemas familiares, problemas de salud, pueden ser problemas laborales, pueden ser problemas financieros, es decir, puede ser la pérdida de un amor, alguien que ya no te quiso más, pero puede ser también la pérdida de un familiar querido, es decir, una tragedia. Todo eso puede formar parte de esa adversidad. Lo importante en la resiliencia es que la adversidad se le busca una forma para poder salir adelante a pesar de ella. Eso sería lo más significativo. Y sí se habla de que esta es una capacidad que puede ser de un sujeto individual, pero también de un grupo, incluso de la sociedad en general. José, ¿qué tú entiendes por resiliencia? Bueno, resiliencia, la profe lo apuntaba magistralmente, la capacidad que tiene un individuo social individual o colectivo de adaptarse ante circunstancias cambiantes y sobre todo adaptarse en un sentido que le permita preservar su integridad, aunque en el proceso, lo hablábamos ahorita, el individuo puede sufrir, sobre todo el individuo social, ¿no? El cuerpo colectivo puede sufrir modificaciones sustanciales de su esencia inicial. Precisamente sobre ese tema me gustaría hablar. Ambos han coincidido de que es una característica que pudiera ser individual, pero al mismo tiempo también es colectiva. ¿Cómo se manifiesta de manera individual y cómo se manifiesta de manera colectiva? Bueno, mira, todo lo colectivo es el resultado de muchos individuales. Es decir, que separar las categorías, aunque son pares dialécticos, lo individual y lo colectivo, tienen una relación. Es decir, si un colectivo es capaz de afrontar con resiliencia determinada situación, es porque las personas que lo integran, pues a su vez son resilientes, es decir, que no se puede hacer una separación. De todas formas, ni todas las personas son resilientes, ni todos los colectivos lo son, ni todas las sociedades. Incluso también se dice, por ejemplo, que a veces se considera que la resiliencia es conformismo, y eso no es adecuado. La resiliencia no es conformismo, porque conformismo es que tú aceptas, vamos a decir, mecánicamente lo que está pasando afuera sin tú tomar partido o adaptándote, pero no, como decía el profesor, constructivamente, sino adaptándote, vamos a decir, a costa de tu propia tensión, de tu estrés, de tu sacrificio. A veces podemos entender que la palabra resiliencia es nueva en el vocabulario.
que data aproximadamente de los años 60, la palabra resiliencia. En sustitución de la palabra resiliencia, muchas veces utilizamos en nuestro vocabulario práctico resistencia. ¿Qué diferencia hay entre resistir y ser resilientes? Bueno, la resistencia es la capacidad que tiene un organismo, sea individual o colectivo, de permanecer en contra del embate de fuerzas externas, en ocasiones hostiles, que quieren superarlo, modificarlo, transformarlo. Pero la resiliencia, por el contrario, implica que este organismo no solo resiste, sino que además se adapta y se modifica para encontrar, digamos, vías de ser y de existir y de prevalecer a pesar de ese embate y de esa hostilidad. Entonces, no son conceptos antagónicos. La resistencia es la primera condición de la resiliencia. O sea, un organismo que no sea capaz de resistir es un organismo que no va a tener la opción de transformarse, de modificarse, de adaptarse a nuevas condiciones, a nuevos retos, a nuevos entornos. Términos claros para dialogar hoy en Buen Cubano sobre la vivencia de la resiliencia en Cuba. En minutos volvemos con nuestros invitados y les aseguro que nuestro debate está hoy bien fuerte. Quédese con nosotros para que conozca un poco más sobre la resiliencia en Cuba. Los cubanos, nuestra capacidad de resiliencia. ¿Cuánto podemos superar problemáticas, situaciones, conflictos? Escuchemos qué opinan cubanos y cubanas desde la capital. Sí, los cubanos tenemos capacidad de resistencia ya después de tantos años de bloqueo y de problemas políticos e ideológicos, y hemos sido capaces de salir adelante. Claro que tenemos los cubanos fuerza y capacidad de resistencia. Nos solidarizamos, nos enfrentamos, tú ves que crecimos ante las dificultades del Saratoga, más lo de, ¿cómo se llama esto? Lo de los pozos de petróleo, los tanques de petróleo. Yo creo que sí, que el cubano es una persona que va adelante, que se levanta ante las dificultades y esas cosas. Sí lo creo, somos súper luchadores y de que tenemos resiliencia para seguir adelante y para que el país avance, de eso me consta. Está demostrado que el cubano tiene suficiente estirpe para salir adelante y crecernos ante las dificultades que tenemos. Además de Saratoga, de toda la lluvia que afectó Oriente, lo del ciclón que pasó por el Pinar del Río, hemos sido solidarios uno con el otro, y esa solidaridad es la que hace hincapié a que nosotros seamos más fuertes y seamos capaces de salir adelante a cada uno de los problemas, las circunstancias que atravesamos. Siempre lo vamos a superar, porque si no, no somos cubanos. Cubanos somos personas que siempre estamos buscando cómo salir de un conflicto, de una situación difícil, ya sea en nuestra cotidianidad o en situaciones extremas como eventos naturales o catástrofes. Y sí, siempre estamos buscando alternativas para salir adelante y sobre todo para que esa reconstrucción o ese nuevo comienzo sea mejor que lo anterior. Continuamos hablando en Buen Cubano, y cuando hablamos de que el pueblo cubano es resiliente, una frase que generalmente estamos escuchando mucho en la sociedad cubana, nos estamos refiriendo a qué tipo de procesos o conductas, doctora. Bueno, yo pienso que hay un conjunto de características que tienen que ver con la resiliencia, por ejemplo, como son las competencias emocionales, que es esa capacidad también de tratar de mantener una actitud optimista a pesar de que fuera puedan estar aconteciendo cosas que nos están así dañando, que nos están preocupando. Creo que también la creatividad que tiene este pueblo es otro indicador de esa capacidad de resiliencia. Es muy importante eso, yo pienso. La solidaridad, porque aunque algunos dicen, y no están desacertados, que hay una crisis de valores que han sido fundamentales en este proceso que ha sido la Cuba revolucionaria, todavía hay muchas personas que son capaces de ser solidarias, hay muchas personas que son capaces de ayudar al otro a pesar de las dificultades, aun cuando nosotros sabemos que no es en Cuba.
a nivel mundial el neoliberalismo, y nosotros no estamos en una campana de cristal, ¿verdad?, te propone sobre todo que es más importante que tener cosas, tener objetos, tener poder, que ser una persona de bien con valores. Y bueno, y de esa conducta individualista, de una mirada al yo, al egoísmo, y no a la mirada hacia el otro, ¿no? Exactamente, pero bueno, eso, imagínate, una sociedad es tan diversa. Federico Engels decía que si uno iba a querer interpretar una sociedad, era como un paralelogramo. Tú sabes que eso es como un rectángulo acostado, ¿no? Y que eran muchas fuerzas que iban en direcciones opuestas, y que lo que resultaba, la resultante de ese paralelogramo, no era a veces lo que quería ninguna de esas fuerzas que estaba yendo para un lado o para otro, o quizás para unos estaba más cerca de lo que querían y para otros no. El entramado social es muy complejo. Y en ese entramado social, Jorge, ¿cómo tú ves la resiliencia en el pueblo cubano? Bueno, la profe apuntaba adecuadamente que incluso cuando uno mira la historia de la revolución, es la historia de sucesivos procesos de adaptación y transformación creativa de un contexto. Veníamos de ser un país profundamente dependiente de una gran potencia desde todo punto de vista. O sea, aquí se encargaban los productos hoy y mañana llegaban en un ferry del sur de los Estados Unidos, cualquier producto, una industria que estaba montada sobre una base tecnológica determinada, y la tuvimos por la propia dinámica geopolítica en la cual la revolución nos insertó. Tuvimos como pueblo que transformarnos y que transformar esas circunstancias y que generar un nuevo sistema de relaciones políticas, sociales, económicas, que responda a los anhelos que están en la base del proceso, pero que a la vez responda también a los retos de las diversas épocas, los diversos momentos. Los 90 fueron un proceso similar también, en el cual la creatividad y la capacidad de adaptación y resistencia del pueblo cubano se puso una vez más a prueba, y estamos en un contexto en el cual, una vez más, esa capacidad se va sometiendo a una tensión que la obliga a adaptarse, o de lo contrario salta en pedazos el sistema, la colectividad social que se sustenta o que está contenida de alguna forma en ese momento histórico. ¿Coincides conmigo que en los procesos de construcción de la identidad de Cuba hay mucho de resiliencia? Sí, claro, como no. Cuando uno mira lo que es la cultura cubana, por ejemplo, que es uno de los elementos centrales a la hora de comprender la identidad, vemos que una parte importante de esa cultura se ha constituido sobre los procesos de resistencia y resiliencia de las identidades no blancas, no españolas, que fueron muchas veces traídas violentamente, que se intentó someter y sojuzgar bajo la forma de la cultura dominante, y que supieron adaptar sus prácticas culturales, sus prácticas religiosas, sus prácticas sociales a las características del contexto en el que estaban, al entorno medioambiental en el que estaban, al entorno incluso cultural, religioso en el que estaban, sincretizarlas y producir en el proceso una cultura nueva. Y cuando uno mira, por ejemplo, el arte de origen africano o el arte negro en Cuba, que nadie discute que es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales descansa la nación cubana, fue un arte que se mantuvo, se formó y se desarrolló con un componente de resistencia y resiliencia muy alto. Y no fue hasta la década hasta la segunda y tercera década del siglo XX que se da por parte de pensadores y estudiosos un proceso de rescate y reivindicación de los valores y del peso de esas raíces en la constitución de la esencia de lo que es hoy Cuba. Eso también explica por qué el arte cubano ha mostrado una capacidad, el arte y la nación cubana han mostrado una capacidad de persistir en contra de esta oleada homogenizadora, globalizadora, que tiende a estandarizar las culturas. Tiene que ver con que la raíz, una de las raíces fundantes de la cultura cubana contemporánea y de la identidad cubana contemporánea está en la resistencia, está en la resiliencia. El último quinquenio, a partir de 2020, ha sido muy fuerte. Estos últimos años han sido muy fuertes y muy duros, de crisis económica, de pandemia de la COVID-19, que ha transformado y ha sido una oportunidad para cambiar el mundo, y de disímiles adversidades y carestías de todo tipo. En este contexto, ¿cómo se han manifestado los procesos de resiliencia en la sociedad cubana?
Bueno, yo pienso que un elemento fundamental que se asocia a la resiliencia, que quizás todavía no les había mencionado, es aquello que significa que yo tengo recursos que a veces desconozco que tengo, que son recursos latentes, y ante una situación adversa, pues esos recursos afloran. En psicología se habla de la zona de desarrollo próximo, que es como aquello que no es el desarrollo real, pero que está ahí como que en ciernes, y ante una situación tú puedes como reestructurar el campo de acción. Yo creo, por ejemplo, para poner ejemplos concretos, ¿no?, que lograr una vacuna o varias vacunas contra la COVID es uno de los ejemplos más grandes que Cuba le ha dado al mundo, y hasta me emociono de resiliencia, porque nosotros no estaríamos aquí, que es lo que mucha gente no sabe ni nada, porque para criticar, tú sabes que siempre están dispuestos algunos, ¿no? Si nosotros no hubiéramos tenido esa vacuna, nosotros no estaríamos aquí, porque realmente este pueblo se vacunó, se vacunaron los niños, 1 refuerzo, 2 refuerzos, 3 refuerzos, y en otros países mucha gente murió porque no fue vacunada, y todo se puso en función de poder, vamos a decir, salir victoriosos de esa situación. Para mí ese es un ejemplo, y también los que la pasamos, los que nos cuidamos. Los sobrevivientes de la primera pandemia del siglo XXI. Es verdad, porque nunca pensé que iba a haber una pandemia. Mira que he visto cosas, ya yo tengo más de medio siglo, pero no, yo quiero llegar a los 120, ¿sabes? Y con esta respuesta de nuestra profesora Laura, seguimos. Muchísimas gracias por sus consideraciones, y a usted sabe que puede participar en los debates de En Buen Cubano. Escríbanos un correo en buencubano@icrt.cu. Sugiéranos temas y esté aquí con nosotros en Buen Cubano. Cuando en el mundo se habla de Cuba, incluso quienes más la quieren, reconocen entre los rasgos identitarios del país la enorme capacidad de resistencia de los cubanos. Estar bajo el asedio constante de fenómenos naturales, enfermedades, agresiones imperialistas, accidentes, fortalece y hace más resiliente a su pueblo. La resiliencia en realidad es una capacidad que tenemos todas las personas, incluso más de lo que nosotros mismos somos capaces de darnos cuenta, y no es una capacidad natural, pero sí es una capacidad que está alimentada por factores culturales, ambientales, históricos, y bueno, las evidencias señalan efectivamente que las cubanas y los cubanos, por todos estos factores, podemos decir que en regla general somos personas resilientes. No solo personas resilientes, sino también comunidades, instituciones resilientes. La imbricación entre resiliencia e identidad es visible en la conducta cotidiana, en el sentir y el pensar de los cubanos, convertidos en centro de la admiración mundial. Tenemos esa capacidad de adaptación porque es en el país que nos hemos criado, ¿me entiendes? Y es así, el cubano se adapta a todo. ¿Por qué no nos queda otra? No, lo mismo. No me pregunte, que no se da de respuesta. Pese a todas las dificultades, bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda otro remedio también, pero bueno, batallar. Esa es la idiosincrasia del cubano. El que deje de hacer eso, deja de ser cubano. Porque somos peleadores. Vivimos arriba de la pelea, todos los días. El cubano es eso, nos ayudamos y si vemos uno que se cae, lo ayudamos a levantarse para que siga adelante también. Y todos nos ayudamos juntos. Imagínate, ¿qué vamos a hacer? Si los padres uno se muere y uno sigue adelante. Los hijos se mueren también y uno sigue adelante. Hay muchos dolores, pero hay que seguir viviendo, ¿tú no crees? Resistimos. Esa es la característica del cubano, ser fuerte todo el tiempo. El propio presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha reiterado lo difícil que resulta resumir la resiliencia del pueblo cubano, que enfrenta condiciones sumamente complejas y desde la resistencia creativa busca caminos hacia el desarrollo sostenible del país. Y yo creo que lo que hicimos en el enfrentamiento a la COVID es parte de ese concepto, es una expresión muy cercana que tenemos de cómo este país, con su propio esfuerzo, con su propio talento, diseñó las vacunas, fortaleció los protocolos y fue capaz de vencer esa enfermedad, por encima incluso con más resultados que la de países que tienen más riquezas que el nuestro y que no están bloqueados. A esa capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida y adaptarse a situaciones difíciles con resultados positivos, unos los llaman milagro, otros le dicen heroísmo y la mayoría ejemplo. Lo cierto es que los cubanos optaron por ser arquitectos de sus propias alegrías y destinos hace ya más de 60 años.
Valia Marquinezán, en Buen Cubano. Y seguimos hablando de resiliencia en Cuba. Y si estamos hablando de la resiliencia, lo vemos como algo favorable. Pero hay quienes piensan que la resiliencia es conformismo, estar estáticos, el no enfrentarse, el mantenerse sin cambios. ¿Cómo lo valoran ustedes? Y en el caso de Cuba, ¿cómo se ve, José? Bueno, yo creo que por definición la resiliencia es lo contrario al estatismo. O sea, la resiliencia es un proceso natural e inevitable en el cual todo organismo, sea individual o social, como hemos venido hablando, intenta adaptarse a las nuevas condiciones a las cuales está siendo sometido. Pero además es un imperativo casi de supervivencia de ese organismo, porque o se adapta o salta en pedazos. O sea, ante una crisis, el que no es capaz de adaptarse es parte de los números rojos que la crisis deja detrás de sí. Entonces es imperativo para individuos y para sociedades ser capaces de tener una capacidad maleable que les permita transformarse. Ahora, y esto tiene que ver un poco con la pregunta que viene a continuación, ¿es siempre positivo? Bueno, eso es un tema que debemos debatir, porque si bien todas las adaptaciones implican la supervivencia de alguna manera del individuo y de la colectividad, no todas implican la pervivencia de esencias que son fundamentales para lo que era ese individuo y esa sociedad. Y bueno, yo creo que podemos hablar un poco más de eso en la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Queremos una Cuba más resiliente o cómo queremos esa Cuba? ¿Cómo queremos esa Cuba? Bueno, si te parece, como yo las conecté las dos, sigo yo y cierra la profe. Ok, está bien. Ustedes son dueños del debate. Yo creo que sí. O sea, sería absurdo decir que no queremos una Cuba más resiliente. Ahora, no todas las formas de resiliencia que se están dando en Cuba hoy van en el camino de generar mayor justicia social, mayor igualdad, preservar valores que son fundamentales para lo que es el socialismo en Cuba. Entonces, queremos una Cuba más resiliente, pero queremos una Cuba donde en el proceso se preserven las esencias fundamentales de la nación cubana. Se preserve la soberanía, se preserve la justicia social, se gane más en participación, se gane más en conciencia social en torno al deber que tenemos todos con el proyecto colectivo de nación. Pero no todas las adaptaciones que se están dando, algunas de ellas muy exitosas desde el punto de vista económico, del tener, que es un valor que desgraciadamente tiene un peso importante a la hora de entender el éxito o el fracaso de una sociedad y de un individuo en el mundo actual. Hay determinadas adaptaciones en individuos y en colectividades que están siendo muy exitosas desde el tener y desde el poder, pero necesariamente está en esas adaptaciones el proyecto mejor de Cuba que queremos. Bueno, eso es materia, creo yo, para otro debate. ¿Y cómo lo mira la doctora Laura? ¿Cuál es la Cuba que sueña la doctora? Primero, más resiliente, habría que mandarla a buscar, porque no creo que hay en el mundo un país más resiliente y un pueblo más resiliente que el cubano. Yo nada más quisiera dos cosas: un desarrollo económico sostenible y que para todos, y sea como dijo Martí, para todos, sí, para todos y por el bien de todos. Y segundo, que nosotros podamos seguir siendo, vamos a decir, personas que seamos portadores como pueblo de eso que decía el profesor, del deseo de ser independientes, de ser soberanos y de que tengamos una justicia social y de que nos sintamos orgullosos de ser cubanos. Eso es lo que yo desearía para este pueblo del que, bueno, me emociona y todo, del que formo parte. Muchísimas gracias a ustedes por sus consideraciones. Y entonces, realmente, la reproducción de la vida cotidiana en Cuba supone muchos retos y adaptaciones, pero también hay muchas brechas que debemos solucionar y que también ahí la resiliencia se pone de manifiesto. Hoy, como cada día de los más de 60 años del proyecto socialista que se construye, es decisivo pensarse para ver a los diversos problemas y desafíos que vive a la vez nuestro pueblo, cada sujeto y la nación cubana en su conjunto, pues debemos ser capaces de renovarnos en nuestras realidades y utopías, una y otra vez, porque como dicen en las luchas populares, las revoluciones, para no apagarse, necesitan amanecer cada día, y tal vez sea la resiliencia esa la clave del éxito
para ese nuevo amanecer en nuestro país. Por supuesto, continuamos en Buen Cubano y nos vemos la próxima semana para seguir debatiendo los temas desde aquí, desde Cubavisión Internacional, con su gente, pero siempre hablando en Buen Cubano. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.